yo soy Hilary. ¿Qué opinas de la obediencia, Hilary? Hay que aprender a ser obediente, responsable, amable, amigable con los compañeros. Siento yo que esas son las 4 cosas por las que uno debe de ser amable. ¿Y Muchas tú gracias. opinas qué pasa cuando alguien es desobediente? Eso está muy mal porque no se debe de hacer. Hay que ser responsable primero que todo. ¿Tú eres obediente o desobediente? Obediente, soy responsable, soy amigable, soy alegre. El acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Eric Fromm. Y creo que en muchos aspectos estoy de acuerdo con esa frase. Y el tema que elegí de este trimestre fue obediencia responsable. Entonces, el primer punto era cómo uno se sentía relacionado con esto en su vida personal. Y creo que la obediencia es uno de los valores más supervalorados en la sociedad. Todo el mundo aprecia a alguien que es obediente porque cree que así será fácil controlarlo. Y eso va a ser lo que siempre se requerirá. Y enseñan a los niños así. Obedece a tus padres, obedece a tus maestros, obedece a tus adultos. Y los niños van a aprender a hacer eso. Y cuando no lo haga, serán castigados, incluyéndome a mí. Y cuando era pequeña y me castigaban por no obedecer, me confundía porque a veces sentía que ellos no tenían la razón. Y no había nadie que me pudiese defender contra eso. Simplemente me obligaba a pensar que entonces yo estaba errada y ellos correctos. Y un día pues estuve ahí y llegué a la conclusión que no, que hay veces donde ellos se equivocaban también y que no había nada que invalidase algunos puntos que yo daba. Por eso de vez en cuando no me parecía algo decía no me parece y creo que se debería hacer así. Y de hecho muchas veces que no hice caso me llevaron a cosas muy chéveres, arreglar problemas o soluciones que no habrían encontrado si hubiésemos obedecido. Igual que entiendo que eso no se tenga que usar todo el tiempo, ya que demasiada desobediencia acaba en caos, como las revoluciones o las protestas sin fundamento. Si llegamos y tomamos dos personas ignorantes, hablando desde el término donde no conocen el tema o lo que están peleando, y les decimos que simplemente les beneficia a ellos y que peleen por ello, van a ir a las calles y protestar desobedeciendo a la ley o a cualquiera que se les atraviese. Van a quemar llantas o a haber problemas y lo van a hacer por nada, porque simplemente nunca quisieron o se detuvieron a pensar de que tal vez las personas que tenían el mando hacían las cosas por algo, así no estuviesen totalmente bien. Entonces entiendo también que la desobediencia no siempre es buena. Entonces tenemos el obedecer sin pensar, que es el de aquellos ignorantes de los que acabo de hablar. Y es cuando alguien cumple la voluntad del que manda sin voluntad o razón. Entonces alguien lo suficientemente poderoso reúne a un montón de personas tal vez humildes y les llega y les dice, oigan, ustedes si hacen lo que les digo tal vez consigan más comida sin trabajar. Y sin obedecer la razón, la gente simplemente lo va a seguir y va a hacer sus propósitos o cumplir sus propósitos sin que realmente entiendan el trasfondo. Esto desencadena en mucho caos, destruimos las ciudades, también, bueno, a nosotros mismos y no llegamos a nada solo porque somos un poco cabezaduras de vez en cuando. Entonces nunca obedezcan sin que primero pase por un filtro de conciencia donde ustedes sepan que lo que van a hacer lo hacen de verdad porque ustedes creen y lo sienten y no porque alguien se los pida así de primera mano suene convincente. Luego está la obediencia inteligente. Esto es, hay que obedecer al bien para el bien común, pero realmente nada me dice si tengo que obedecer de verdad. Entonces digo, tal vez cuando me convenga obedeceré y cuando no, no lo haré. Entonces como algo del juega vivo de si me parece, tal vez lo haga a cambio de otra cosa. Y eso tampoco está bien porque ahí tendemos a nublar o no ver por qué las autoridades son autoridades. Entonces si queremos protestar o obedecer solamente cuando nos conviene, diremos, ok, aceptaré que mis papás me pongan la regla de darme una mesada cada semana, pero no aceptaré que me pidan que me coma la comida que no me gusta.
Y eso tampoco tiene sentido, porque entonces no estás yendo hacia un lado y tampoco hacia el otro. Vas en contra de tus principios porque obedeces cuando te conviene y cuando no obedeces, pues estás yendo contra la corriente. Te estás volviendo un enredo. Tampoco deberías hacer eso. Nunca hagas las cosas según las circunstancias, hazlas porque de verdad las crees y mantén tu palabra. Y por último está la obediencia responsable. Es cuando te das cuenta que eres responsable de tus actos y que si vas a obedecer va a ser porque tú lo creas y lo sientas verdadero, porque crees que el fin es bueno y vale la pena escuchar a esa persona. Y esa persona también debe ser consciente que el resto de personas que mande van a poder dar ideas y mejorar su manera de actuar sin necesidad de que eso les quite el control. Esa persona sabe que apretar demasiado las riendas del caballo va a hacer que el caballo se descontrole. Y sabrá igualmente que cuando se la suelte un poco y le pide al caballo que le enseñe el camino, también él sabrá. Entonces, no llegamos a un consenso entre los dos y nos damos cuenta que asimismo obedecer no nos exonera de la responsabilidad. Y cuando alguien me pide hacer algo y lo haga y salga mal, no diré es que fue porque aquella persona lo hizo, porque mis actos solo corresponden a mí y yo soy la única que los decido, nadie podrá cambiar eso. Asimismo, el fin que sea bello y bueno será decidido solamente por ti, entonces asegúrate de leer y tener claros tus principios, o sea, conocer. Si no tienes claro un argumento, no trates de pelear a favor o en contra de él. Y todo se resume en la frase del libro que vimos pues todo el tiempo que estuvimos dando el tema, que era: no hay autoridad de la tierra más alta que tu conciencia, porque así sea lo que sea que te impida hacer algo, nada podrá detener tu conciencia mientras estés vivo. Así que no trates nunca de exonerarte de cualquier cosa que salga mal sobre otras personas, porque las personas no tienen absolutamente ningún poder de decisión sobre ti a menos de que tú lo decidas. Me llevo pues más o menos esa enseñanza principal, porque pues hay veces donde uno se siente tentado a echarle la culpa al mundo en vez de darte cuenta de que el único culpable eres tú, de que las cosas que te pasen en la vida va a ser porque o las creaste, o las permitiste, o las deseaste. Y entonces, si te das cuenta de eso, vives más tranquilo porque vas a tomar decisiones correctas para el bien tuyo y el de todos los demás. Y nunca vas a tratar de hacer cosas malas porque sabrás que cualquier cosa mala que hagas va a afectarte directamente a ti y bueno, a cualquiera que te rodee. Entonces, pues ese fue el tema.